La filosofía natural alemana, Hegel. A diferencia de Kant, que postulaba la existencia a priori de categorías subjetivas absolutas, para Hegel el problema era la aparición del sujeto trascendente absoluto a lo largo de la historia. Somos parte de una totalidad infinita que no podemos captar, ni siquiera podemos captar una cosa cualquiera en su totalidad. Por esta razón, el conocimiento forzosamente depende de conceptos que aparecen como resultado de un proceso de desarrollo. Hegel concibió tres clases de objetos lógicos: 1. Ser, 2. Esencia y 3. Concepto. En la lógica del ser, el objeto está dado como un fenómeno único y aislado, y equivale a la lógica que predominan las aproximaciones positivistas que trabajan con datos inmediatos y particulares. La lógica de la esencia define la identidad del objeto en relación con otros objetos externos e internos. La comprensión de la esencia es una fase superior de la cognición, ya que el entendimiento cosifica a partir de relaciones y separa las esencias abstractas de las apariencias. Entender es imaginar conexiones. Mientras que en la lógica del ser predomina la percepción, en la de la esencia predominan la representación o los modelos teóricos. La lógica del concepto tiende el puente entre la lógica del ser y la de la esencia, descubriendo leyes mediante los universales concretos. Las leyes existen como manifestación de una necesidad profunda del mundo natural y su descubrimiento es una expresión de la manifestación del espíritu absoluto en la historia social. La lógica del concepto se mueve en tres modos: primero, como tal o abstracto; segundo, como entero o completo; y tercero, como mediación. El concepto como tal o abstracto no es todavía el concepto completo. La inmediatez abstracta es sin duda lo primero, pero el concepto completo es la totalidad que resulta de las interacciones, por medio de mediaciones, a partir de la esfera de la esencia. Entonces, la esencia se convierte en una manifestación relativamente estable del concepto que genera su propia lógica. Así, la lógica del concepto permite, de entre las muchas determinaciones cualitativas que posee una cosa, decidir cuál es la que confiere la identidad. Pero el concepto no se debe ver como una predisposición subjetiva, sino como un fundamento absoluto, mediador y producto de una mediación. Tenemos pues que para Hegel, la evolución del conocimiento es un ascenso de lo abstracto a lo históricamente concreto, universal e íntegro. El concepto más alto es el espíritu absoluto. Cada concepto implica un desarrollo que de ninguna manera puede ser azaroso, sino que requiere de metas relativas, utopías o esperanzas. Para entender el concepto como una totalidad concreta y en evolución necesitamos la razón. Para entender el concepto como una totalidad concreta y en evolución necesitamos la razón. La ciencia descubre las relaciones causa-efecto que actúan en un sistema dado. Para ello basta con inferir lo particular de lo universal o lo universal de lo particular, puesto que todavía estamos en la lógica de la ciencia basada en relaciones externas. Pero si se quiere hacer una ciencia de la evolución que aborde la emergencia de lo nuevo, se necesita de la lógica de la mediación, que implica una intencionalidad interna. Para Hegel, la conciencia emerge del interior y del exterior de la actividad no consciente. Asimismo, afirmó que las leyes del pensamiento y las leyes de la naturaleza debían estar necesariamente de acuerdo. En su sistema lógico, los conceptos se mueven de lo más general a lo más específico, de modo que lo específico implica lo más general. El sistema hegeliano abarca dimensiones cósmicas donde los niveles superiores van apareciendo con grados cada vez mayores de especificación. El propósito de la naturaleza es la autorrealización de su aspecto espiritual, de modo que la naturaleza realiza su propósito con la aparición del hombre o el advenimiento del espíritu. Una visión filosófica de la naturaleza debía ser congruente con las características más generales que podemos inferir de la divinidad. Su explicación de la Trinidad cristiana subvirtió la visión triádica neoplatónica, enriqueciéndola con la dinámica evolutiva intrínseca al sistema conceptual y que podría ser entendida como una imagen del mundo natural. Abro comillas. El primer momento de la idea es para sí, en su simple universalidad autocontenida, que no ha progresado aún a la división principal, a la alteridad, el Padre. El segundo es lo particular, la idea manifiesta, el Hijo. Es la idea en su externalidad, tal que la apariencia externa regresa al primer momento y es conocida como la idea divina, la identidad de lo divino y de lo humano. El tercer elemento es entonces esta conciencia, Dios como espíritu.
El espíritu que existe y se realiza a sí mismo es la comunidad. Cierro comillas. Se trata de un sistema idealista que intentó recuperar lo que el mecanicismo había olvidado, subrayando la diferencia cualitativa que separa el comportamiento de los sistemas mecánicos y el de los seres vivos. Negó que la vida fuera reducible a lo mecánico, postuló la existencia de jerarquías donde cada nivel suponía al anterior, reivindicó la idea de la naturaleza como proceso temporal que conduce a incrementos de complejidad, todos ellos conceptos que, una vez se fundamentaron empíricamente, se convirtieron en las últimas décadas del siglo XX en una de las preocupaciones centrales de la biología evolutiva. Congruente con su crítica al mecanicismo, Hegel mostró el alcance limitado de las matemáticas, las cuales se aplicarían únicamente para situaciones muy triviales y no serían de utilidad para describir la alta complejidad de los seres vivos. De ahí se derivaron las debilidades de este sistema, puesto que la postura antimecanicista estaba en contravía al espíritu de la época, Zeitgeist, que se enriquecía con los aportes de la visión mecánica del calor y la mecánica estadística. Además, la física posteriormente se apropió de la crítica al mecanicismo, con la formulación de las ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell. En la ciencia de la lógica, Hegel señaló que uno de los mayores méritos de Kant consiste en haber establecido la distinción entre la finalidad relativa o extrínseca y la finalidad intrínseca. La finalidad intrínseca corresponde a la forma del ser vivo y tiene por fin al ser mismo, cuyas partes son consideradas como medios, es decir, como si, als ob, los órganos estuvieran construidos los unos para los otros a fin de permitir la vida del conjunto. El organismo es una unidad en la que cada elemento está en función del todo, y cada parte existe en función de las otras partes. Este tipo de causa final es legítimo en la medida en que sirve para guiar la investigación de los seres vivientes de acuerdo con una analogía con un propósito de intención, pero no constituye una prueba ontológica sobre la realidad de la causa final en la naturaleza. Sin embargo, a diferencia de Kant, para Hegel, la finalidad interna sí era objetiva, real e inmanente a la naturaleza. El proceso teleológico se realiza y tiene lugar en cada uno de los niveles de complejidad de lo real. El fin del individuo es el individuo mismo, en consonancia con la afirmación de Goethe, el fin de la vida es la vida misma. Una aproximación típicamente internalista, abro comillas. El animal labora para satisfacer estos impulsos, es decir, para cumplir el fin. Se comporta ante las cosas exteriores mecánicamente, unas veces y otras químicamente. Pero la relación de su actividad no es algo puramente mecánico o químico. El producto es más bien el animal mismo, el cual solo se produce a sí mismo con el fin mismo de su actividad. En el fin se identifican el principio y el final, en cuanto establecemos lo subjetivo como objetivo para retirarlo de nuevo. La propia conservación es un producir constante, en el que no nace nada nuevo, sino que solo renace continuamente lo viejo. Es un constante retorno de la actividad a sí misma encaminada a su propia producción. Cierro comillas. En ese mismo sentido, la historia no tiene otro propósito que el desarrollo de sí misma. La idea de la unidad esencial entre naturaleza y mente y su transformación permanente tiene un arraigo fuerte en la filosofía natural alemana que fue sometida a crítica por Marx preservando su núcleo dinámico y dialéctico. Una vez que Marx coloca sobre sus pies el sistema de Hegel, este se invierte, y en lugar de transformación de la idea, se habla de la automanifestación de las cosas expresada por Engels en las siguientes reglas de la dialéctica materialista. Primero, la transformación de cantidad en cualidad, o la tesis de que la acumulación de cambios cuantitativos produce cambios o saltos cualitativos. Segundo, la interpenetración recíproca de los opuestos y la transformación del uno en el otro, de modo que fuerzas opuestas producen la transformación del sistema que las incluye. Tercero, el desarrollo por contradicción o negación de la negación que da lugar a una nueva totalidad. Esta dialéctica se expresa en la triada tesis, antítesis y síntesis, donde la síntesis, en cuanto representa un nuevo nivel, permite percibir la tesis y la antítesis como complementarias. Sin embargo, la crítica marxista, por las circunstancias sociales, culturales e ideológicas en que se desarrolló, no pudo coronar su objetivo porque dio origen a una escuela que, al criticar el idealismo, se encerró en una posición materialista que sin pretenderlo revivió interpretaciones mecánicas que estaban siendo superadas.
Marx criticó el objetivismo externalista al señalar acertadamente que el problema no radicaba en entender la realidad, sino en transformarla. Pero este intento de romper la polaridad mente-materia por medio de la praxis no fue abordado a cabalidad. Sintiéndose presionado a tomar partido por uno de los dos extremos, no pudo superar el dualismo. Marx simplemente, como él mismo afirmó, no hizo sino intentar colocar el sistema idealista de Hegel sobre los pies, pero en el fondo lo dejó intacto. Por el contrario, otros críticos del sistema hegeliano, como Charles Sanders Peirce, no buscaron subvertir el idealismo poniéndolo sobre sus pies, sino transformándolo por medio de la superación del dualismo en un monismo donde las categorías ontológicas de mente y materia perdían su sustento como sustancias en sí, para pasar a ser manifestaciones de la realidad según ciertas relaciones de espacio, tiempo y modo. La visión mecánica de la naturaleza dio lugar a tres tipos diferentes de errores. Primero, la ruptura total entre mente y materia. Segundo, el materialismo clásico o la supremacía de la materia. Tercero, el idealismo o la supremacía de la mente. De acuerdo con Whitehead, ninguna de las tres explica la unidad orgánica de la totalidad y menos aún la emergencia de las unidades orgánicas en una jerarquía de niveles, átomos, moléculas, células, organismos, etc. A continuación intentaré justificar que la visión de Peirce, inspirada en Kant y Hegel, ha sido hasta ahora el mejor intento de corregir estos errores.